Querido Pacho, acá estamos, acá te tenemos. Tenemos que intentar comprender y ver de tu experiencia, de toda una vida dedicada a la historia, a la investigación, cómo ves estos temas, por dónde habría que avanzar. ¿Podemos superar estas contradicciones que nos cruzan desde la época prácticamente virreinal, desde la última etapa virreinal hasta hoy? ¿Podemos construir una patria grande que nos permita pararnos en el contexto internacional como una nación que se puede proyectar y que puede construir un proceso de desarrollo? Bueno, estas y seguramente algunas más cosas que nos vas a comentar, te pedimos que nos desasnes y que nos ilumines, que nos desveles con tu conocimiento y tu experiencia. Así que de nuevo, bienvenido y muchísimas gracias, Pacho, por estar en Luján. Buenas noches. Luján es un lugar muy querido para mí, por muchas razones. Y da gusto venir a hablar a un lugar donde su intendente sabe tanto y bien de historia. Disculpen la demora, tardamos más de 2 horas y media en llegar desde Buenos Aires hasta acá. Estaba muy trabado el tránsito. Yo elegí hablar hoy de las falsificaciones de la historia, como acaba de llamarla Boto. Sabido es que el liberalismo, lo estamos comprobando, es el gobierno del mercado, es el gobierno de los poderosos. Y a los poderosos les sobran los humildes, los sectores populares. Y eso se traduce en todos los ámbitos, no solo en la política real, cruel, sino también en el ámbito de las disciplinas, de los conocimientos, entre ellos la historia. Mitre, un hombre genial, comprendió que la historia debía ser la base ideológica del triunfo en las guerras civiles de la oligarquía porteñista sobre las provincias, ¿no? Es decir, los unitarios sobre los federales. Y sabiendo que la historia es un aparato ideológico del Estado, a decir de Althusser, conjuntamente con Vicente Fidel López, escribieron las bases de la historiografía liberal. Luego de lo cual, bueno, continuaron perfeccionando sus desvíos otros seguidores. Hoy me gustaría tomar 3 casos. Uno sería cómo se mutila a un prócer de sus aspectos populares. Otro sería cómo se suprime directamente un personaje de la historia. Y otro sería cómo se suprime una circunstancia o una situación de la historia. Para que sepamos que la historia que nos cuentan como la historia natural no es nada ingenua, tiene un base, un condimento, como diríamos, como habíamos dicho, ideológico. Creemos que lo sabemos todo de Belgrano. Belgrano estudió en Europa, en las universidades de Salamanca y de Valladolid. Luego, cuando regresa en un cargo del gobierno del Reino Español como
el consulado como cónsul en Buenos Aires, en vez de ser leal al rey, se consustancia con el infortunio de sus criollos, de los criollos como él. Le impresionó mucho, le acongojó mucho la ignorancia, la primitivez en que la colonia había sido sometido por la metrópoli. Y se propuso enseñar, él fue un pedagogo. Él, por ejemplo, propuso enseñar a los labriegos cómo obtener el mejor resultado de sus cosechas, sus siembras, combatir las plagas, alternar los cultivos. Imaginó una escuela de arquitectura, imaginó una escuela de náutica, y viendo y constatando, digamos, esa parte muy humanística de Belgrano, fue el primero en exponer la necesidad de escuelas gratuitas para niños pobres. No fue Sarmiento, fue Belgrano. Sarmiento tuvo la oportunidad de llevarlas a cabo, digamos, ¿no? Pero Belgrano fue el primero que planteó la idea de las escuelas para niños pobres con asientos para afrodescendientes, imagínense de la época que estaba hablando. Y mucho más aún, propuso que las mujeres debían recibir también una educación regular. Eran tiempos en que las mujeres recibían educación para casarse, ¿no? O sea, se suponía que la tarea, la función en la vida de las mujeres era tener hijos y cuidar el hogar, con cónyuges que les eran elegidos por los padres, ¿no? ¿Qué sabemos de Belgrano? ¿Sabemos esto de Belgrano? Sí, hay muchos de ustedes que lo saben, hay muchos de ustedes que saben mucho más que yo de esto, seguramente hay profesores, hay doctores. Pero ¿qué sabemos de Belgrano? Que creó la bandera, que libró batallas, algunos nos acordamos, que se llamaban Salta y Tucumán. Pero hay muchas más cosas de Belgrano que no sabemos, que enriquecen esta beta que la historia liberal debe suprimir, que no le gusta a Belgrano. Esto no hay que contarlo. Cuando Belgrano, o sea, cuando se produce la proclama del 25 de mayo, salen dos ejércitos, uno hacia el Paraguay y otro hacia el norte. El de Paraguay lo dirige Belgrano. ¿Qué hace Belgrano? Belgrano, que como dijimos, un hombre con una sensibilidad popular importante, cabría también hablar del reglamento que Belgrano dicta para las 4 escuelas, que él, sensibilizado por la miseria que ve en el noroeste, dona el premio por la batalla de Salta para que se construyan estas famosas 4 escuelas que nunca se supo si se construyeron o no. Y él dicta un reglamento extraordinario, un nivel, dice por ejemplo, que el maestro no debe tolerar que haya alumnos que luzcan ropas que evidencien una situación económica superior a otros, ¿no? En fin, cosas por el estilo. Pero hay algo que Belgrano hace en Paraguay, en esa campaña que en última instancia es una derrota porque no logra vencer. O sea, Paraguay no se ha adherido a la Revolución de Mayo, y entonces la Revolución de Mayo envía este ejército dirigido por Belgrano para convencerlos, digamos, de que se adhieran a la Revolución de Mayo. Pero Belgrano, cuando está en las misiones en Paraguay, en los 30 pueblos, como se llaman, dicta un reglamento. Fíjense ustedes lo que dice el reglamento,
¿qué es lo que la historiografía liberal expulsa? Dice, primero, todos los naturales de Misiones son libres. Es decir, todos los pueblos originarios de Misión, mire usted de qué época estamos hablando, ¿no? Gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentando contra sus semejantes. Segundo, desde hoy los libero del tributo a todos los 30 pueblos y sus respectivas jurisdicciones. Los exceptúo de todo impuesto por el espacio de 10 años. Les está hablando a los pueblos originarios, los libera de todos sus tributos. Les dice que tienen, que pueden gozar de propiedades, que podrán ser dueños de propiedades. Tercero, concedo un comercio franco y libre de todas sus producciones, incluso la del tabaco, con el resto de las provincias del Río de la Plata. Es decir, el comercio que llevaban adelante los pueblos originarios. Dice, les habilito para todos los empleos civiles, militares y eclesiásticos, debiendo recaer en ellos, como en nosotros, los empleados del gobierno, milicia y administración de sus pueblos. O sea, los pueblos originales podían ejercer todos los cargos, los mismos cargos que los blancos, diríamos, ¿no? En el sexto, nos saltearemos algunos capítulos, deberán construir sus casas en las tierras que les son adjudicadas todos los que tengan poblaciones en la campaña, sean naturales o españoles, y tanto unos como otros podrán obtener los empleos de la República. Séptimo, a los naturales se les dará gratuitamente las propiedades de las suertes de tierra. Las suertes de tierra eran extensiones determinadas y que se las daban gratuitamente a los pueblos originarios. Octavo, a los españoles se les venderá la suerte que desearen en el pueblo después de acomodados los naturales. Es decir, los españoles van a poder comprar tierras, pero aquellas que no hayan sido ocupadas por los naturales, por los pueblos originarios. Octavo, no, eso estábamos. 13º, me salto varios de forma. El fondo, hay un fondo destinado a el establecimiento de escuelas de primeras letras, artes y oficios. Es decir, a los pueblos originarios había que educarlos, había que enseñarles, no era posible dejarlos en el estado de primitivez, ignorancia y miseria en que vivían. Había que tener escuelas de primeras letras, artes y oficios. 18º, en atención a que nada se haría con respecto a con repartir tierra a los naturales, si no se les hacían anticipaciones. Lo que quiere decir es que se les va a repartir tierras a los naturales, a los originarios, pero además se les va a dar instrumentos y conocimientos para poder explotar esas tierras. Y uno más, son 29 artículos de este tenor todos. En el último dice, no se les será permitido a los españoles imponer ningún castigo a los naturales. Como me consta, lo han ejecutado con la mayor iniquidad. Pues tuvieran de qué quejarse, ocurrirán a los jueces para que se les administre justicia. Es decir, si un indio, un indígena, un originario era maltratado, podía ir a un juez. So pena de que si continuaren en tan abominable conducta, es decir, maltratando a los pueblos originarios, y levantaren el palo para cualquier natural, serán privados de todos sus bienes, que se han de aplicar en la forma arriba descripta, y si usaren el azote,
serán penados hasta el último suplicio. Muy interesante, ¿no? Piensen ustedes que esto está dictado en el año 1810, 1811. Recuerden ustedes cuál era la situación de los pueblos originarios en aquellos tiempos y mucho tiempo después. Bueno, este es Belgrano, ¿no? Pero este es el Belgrano que no nos han mostrado. Este no es el Belgrano que lo único que hizo fue crear la bandera y librar alguna batalla contra los españoles, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que quería decir al principio, cómo la historia liberal mutila a aquellos de nuestros próceres que no les gusta. También lo hace con San Martín. San Martín fue un hombre que también en sus gobiernos, tanto en Mendoza como en Lima, tuvo una serie de medidas progresistas. Por ejemplo, la reivindicación de los pueblos originarios, la fijación de precios, etcétera, etcétera. Y ahora el segundo ejemplo que les dije, vamos a hablar de cómo la historia liberal suprime personajes. Con suprimir personajes quiero decir que les quita relieve. Es decir, si yo les digo el nombre, voy a hablar de Monteagudo. Muchos de ustedes han oído hablar de Monteagudo. Pero es evidente que la historia que nos han enseñado siempre no ha puesto los reflectores en Monteagudo. Es como si mejor que pase desapercibido. ¿Quién fue Monteagudo? Se puede hablar mucho de Monteagudo, un hombre que murió a los 35 años, en una vida apasionante. Monteagudo, un hombre de origen muy humilde, nacido en Tucumán, que al quedar huérfano fue encargado a un tío de él, sacerdote, que vivía en Chuquisaca. Al estar en Chuquisaca entró en contacto con la Universidad de Chuquisaca, la famosa universidad, ¿no es cierto?, donde se formaron prácticamente todos nuestros próceres, salvo Belgrano, como dijimos, se formó en España, en Europa. Paso, los hermanos Rodríguez Peña, Moreno, Donado, Castelli, Monteagudo, todos ellos se formaron en la Universidad de Chuquisaca, que es hoy la ciudad de Sucre, en Bolivia. En aquellos tiempos, Chuquisaca era parte de nuestro territorio, del territorio de las Provincias Unidas. Para hablar de Monteagudo es inevitable hablar de Bolívar, don Simón Bolívar, un extraordinario personaje, gran estadista, una persona que intercambió admiración y respeto con nuestro San Martín, que fueron dos personas que, contrariamente a lo que muchos cizaña quisieron meter, se llevaron muy bien, hablaron muy bien el uno del otro. Hay alguna carta apócrifa ahí que quiere desmentirlo, pero no es cierto. A la cual yo le dediqué una obra de teatro que se llamó El Encuentro de Guayaquil, que dirigió mi gran amigo Lito Cruz. Y para hablar de Bolívar, la idea de Bolívar, adelantémonos, ¿por qué Monteagudo no es reivindicado en la medida que debería por nuestra historia oficial?
porque fue un gran americanista. Boto habló recién de la patria grande. Si hay un ejemplo de propósito de patria grande, Monteagudo. Y nuestra historia oficial refleja el proyecto liberal de la oligarquía porteñista, vencedora de las guerras civiles, cuyo proyecto fue una Argentina ligada a Europa. O sea, una Argentina, una pampa húmeda productora de alimentos para Inglaterra en su primer momento. O sea, una Argentina con la mirada puesta del otro lado del océano y no hacia adentro. Para entender un poco la idea de americanismo que estoy diciendo, tenemos que, recordar la Carta de Jamaica de 1815 de Simón Bolívar. Cuando está exiliado en Jamaica, ha sido derrotado en primera instancia, pero alienta la idea de una América unida. Y escribe, es una idea grandiosa, pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión comunes, deberían, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. ¿Está claro? Él dice, hagamos de América una unión. Recordemos que los proyectos independentistas de los distintos países, muchos de ellos habían caído en la anarquía, entre ellos el nuestro, ¿no? Se estaban despedazando entre sí, digamos, distintos sectores. Ya entonces, en 1815, Bolívar propone a Panamá como la sede de un congreso que debía nuclear a todas las nuevas naciones para darse esta forma de gobierno conjunto. Escribe Bolívar, ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí, en Panamá, un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Una frase de Bolívar es, para nosotros la patria es América. Se parece mucho a otra de San Martín cuando estaba en Perú, gobernaba en Perú, y dijo, todo americano partidario de la revolución es peruano. O sea, no había distinciones. Simón continuó empeñado en este gran proyecto y cuando consideró que estaban las condiciones necesarias, lo puso en marcha. Su delegado Mosquera, en julio de 1822, llega a Lima para entrevistarse con San Martín, por ese entonces protector del Perú, ¿no? Era el que manejaba Perú, ¿no? Era un jefe. Este lo recibe con los brazos abiertos y comienza una tenida con su canciller, o mano derecha. ¿Quién era el canciller o mano derecha de San Martín? Bernardo Monteagudo. ¿Cuál había sido la trayectoria de Monteagudo? Digamos que Monteagudo era un hombre de una inteligencia excepcional, un gran escriba. Actualmente hoy se pueden leer, se los recomiendo, sus escritos con mucha facilidad, con mucha fruición. Él se incorpora a la campaña de Castelli en el norte, se escapa, está en prisión por haber participado de la Revolución Altoperuana de 1809. Se incorpora como secretario Castelli. Cuando Castelli es derrotado, es llamado a Buenos Aires a rendir cuentas.
y después Monteagudo viaja a Buenos Aires y se erige en su abogado, defensor. Pero ahí empieza la vida política de Monteagudo. Alvear lo toma a su cargo, no es el momento más feliz de Monteagudo, porque Alvear sin duda es un personaje muy polémico. Es enviado al destierro cuando cae Alvear, vuelve, pasa a Chile y se hace la persona de gran confianza de O'Higgins. Tal es así que se afirma que la manifestación independentista, la declaración de independencia de Chile fue escrita por Monteagudo. Es un hombre que sabe ganarse el favor de aquellos que de alguna manera están en el fuego, en el centro de la revolución. De allí pasa a ser hombre de confianza de San Martín. Cuando San Martín gobierna en Lima, Monteagudo es su mano derecha. Mientras San Martín se ocupa de los aspectos más militares, Monteagudo, con aciertos y con errores, conduce la parte, diríamos, administrativa del gobierno. Es contra Monteagudo que se hace el golpe de Estado que hacen los peruanos cuando San Martín está en Guayaquil negociando con Bolívar la continuidad de la campaña. Y luego Monteagudo pasa a ser hombre de confianza de Bolívar. Pero no nos adelantemos. Monteagudo es delegado por San Martín, evidentemente, de llevar adelante este tema de la Unión Americana. ¿Por qué Panamá? Una pregunta, ustedes se preguntarán, ¿por qué Panamá? Porque Bolívar piensa, y San Martín está de acuerdo, y Monteagudo también, que es un lugar simbólico. Une el Atlántico con el Pacífico, une América del Norte con América del Sur, y lo llama Congreso Anfictiónico de Panamá. La anfictionisis era un sistema de las polis griegas, las ciudades griegas, que cuando entraban en conflicto entre sí, para evitar la violencia, la guerra, establecían un lugar para tratar de llegar a acuerdos que evitaran la guerra. Por eso para Bolívar es un lugar simbólico de unión, de paz y de acuerdos. Monteagudo escribe lo que podríamos llamar el texto base de este Congreso de Panamá, donde deberían reunirse las repúblicas independizadas o en vías de independencia y llegar a estos acuerdos que proponía Bolívar desde la Carta de Jamaica. Y Monteagudo escribe: ningún designio ha sido más antiguo entre los que han dirigido los negocios públicos durante la Revolución que formar una liga general contra el común enemigo y llenar con la unión de todos el vacío que encontraba cada uno en sus propios recursos. Digamos que Monteagudo, interpretando la idea de Bolívar y de San Martín, cuando habla del común enemigo, no solo está hablando de España, que ya estaba prácticamente retirada, prácticamente derrotada, sino que hace referencia a los imperios que después de la caída de España vendrían a tratar de ocupar su lugar, sobre todo Inglaterra. Estaban también los estados absolutistas centroeuropeos, ¿no es cierto?, que también se habían unido con la idea de recuperar las colonias perdidas, volver desaparecido Napoleón
la idea de volver el mundo, la América, a su situación actual, de lo que se llamó la Santa Alianza. O sea que las nuevas repúblicas, como la nuestra, estaban amenazadas por ese gran imperio voraz que era Inglaterra, pero también por la Santa Alianza de los países absolutistas, que estaba Rusia, Austria, España también. Para Monteagudo, fíjense ustedes de qué manera esto no va más allá de una simple expresión de deseo, ¿no? Como esa que vemos tantas veces en las reuniones, donde lo que se queda es una expresión de deseos, buenas intenciones, pero poca capacidad de llevarlas adelante. Para Monteagudo, la necesidad de una forma de liga americana consistía en concretar la unidad con un pacto militar de defensa de la independencia general para todo el continente. Es decir, que todos los países debían formar un ejército común por medio de una contribución de tropas y de subsidios que debían poner los confederados en caso de necesidad. El proyecto de Monteagudo y Bolívar significaba que se formaba un ejército supranacional al cual deberían contribuir los distintos estados y establecieron cuántos soldados, marineros y dineros debían poner cada uno. Este principio quedaría fijado en los artículos que van del 1 al 10 de las soluciones del Congreso Anfictiónico de Panamá, donde se establecía claramente la fijación de los contingentes marítimos y terrestres. De cada miembro, condiciones, cantidad de tropa. Tenía que haber una fuerza compartida de acción rápida frente a cualquier amenaza que viniera de fuera de América. En cuanto a la paz, se establecía que era necesaria con las naciones confederales en la Liga, establecer un criterio, o sea, de los países que constituían esta unión, ¿no? Que no iba a haber conflictos y de haberlo iban a ser dirimidos en la Asamblea, en la Anfictionicis, ¿no? También la paz con las naciones americanas, que no estuvieran incluidas en la Liga, y también se ocupaba de la paz dentro de las naciones confederadas. Se habló también de libre comercio, miren ustedes. Era una manera de oposición al monopolio. O sea, los revolucionarios fueron en general partidarios del libre comercio. Por ejemplo, la declaración de los hacendados de Moreno, la que también intervino Belgrano, en una defensa del libre comercio. ¿Por qué? Porque el libre comercio se oponía al monopolio de España. Es decir, que mantener el libre comercio era en ese entonces una forma revolucionaria. El tema de la nacionalidad, fíjense ustedes, los ciudadanos de cada una de las partes contratantes, cada uno de los países, gozarán de los derechos y prerrogativos de ciudadanos de la República, permanecer en el territorio de otro, conservando siempre de ciudadano del país de su nacimiento o de su adhesión. Es decir, de nuevo estamos en la idea de que existía básicamente la posibilidad de que cada uno mantuviera su propia nacionalidad, pero que en el fondo había una nacionalidad común, que era la de pertenecer a esta Unión Americana. Bueno, hay mucho más de esto. Voy a mostrarles qué interesante, qué poco nos han contado de esto, cómo esto de la Unión Americana, Bolívar, Monteagudo, San Martín, está en la base de tantas cosas que se han hecho o que se han tratado de hacer desde el Mercosur hasta el UNASUR, etcétera, etcétera, y siempre está ahí la figura de Bernardo Monteagudo. ¿Cómo murió Bernardo Monteagudo? Asesinado
por un sicario afrodescendiente que lo mató de una cuchillada una noche en una calle de Lima. Estaba en Lima, Monteagudo, porque se había adelantado a la llegada de Bolívar. Ya era hombre de confianza de Bolívar. El sicario se llamaba Candelario Espinosa y siempre se lo ha mantenido en el misterio esta muerte. Y los misterios no son ingenuos en la historia. Monteagudo tenía fama de ser muy buen mozo. Era muy bello hombre, con mucho arrastre, con mucho éxito entre las mujeres. Y entonces la forma más fácil de resolver el misterio de la muerte de Monteagudo es decir que fue por un problema de faldas. Un marido celoso va y lo matan, me encargan que lo maten. Sin embargo, yo he investigado bastante, le he dedicado un libro a Monteagudo, ¿no? Para que no lo tenga. Y toda la impresión es que la muerte de Monteagudo tiene que ver con el Congreso de Panamá. Más aún, aparece claramente una línea hacia una logia que está, una logia peruana, que está ligada a la Santa Alianza, es decir, a los países, esta unión de países absolutistas europeos. Porque esta idea realmente de una Unión Americana, de tener éxito, y se había avanzado, o sea, Monteagudo había recorrido muchos países, había muchos países que estaban de acuerdo, salvo, ya se imaginan quién, que no solo no estuvo de acuerdo, sino que saboteó, que fue nuestro amigo Bernardino Rivadavia. Pero hubiera llegado a ser una potencia, hubiera sido un poder importante, ¿no es cierto? Eran países que unidos significaban una competencia para las potencias de la época. La mejor forma de sabotear el Congreso Anfictiónico de Panamá fue asesinar a Monteagudo. Y efectivamente fue una decisión política, yo imagino que fue una decisión política que se tomó alrededor de una mesa. Fue una decisión política acertada, porque efectivamente la muerte de Monteagudo le quitó vigor, pues además coincidió con un debilitamiento de Bolívar. La cuestión es que se reunió el Congreso, pero fue una especie de caricatura de lo que debería haber sido. Bolívar dijo algo así como: nos hemos reunido para dar consejos y no para hacer realidades. Es decir, como suele pasar en las reuniones. Bueno, ese es Monteagudo como ejemplo de cómo la historia liberal puede quitar relieve, ¿no?, a personajes que lo merecerían mucho más. Insisto en lo que les dije al principio, pecado de Monteagudo ser un gran americanista, en un proyecto político basado en una historia liberal que privilegia el europeísmo. Como que siempre nos hemos enorgullecido de ser la Europa americana, la París de América. Vaya mérito, ¿no? Y por último, si me siguen teniendo paciencia,
les doy el ejemplo de cómo la historia oficial, la historia liberal, puede suprimir situaciones, hacer de cuenta que no existieron. ¿Por qué no? Porque no es bueno que se sepa. La historia escrita por los unitarios ha hecho especial víctima a circunstancias promovidas por los federales. De la misma manera que han sido condenados al infierno histórico personajes como Rosas, los caudillos federales, ¿no es cierto?, Dorrego, también han sido condenadas situaciones. Una, ustedes la conocen muy bien, y es la vuelta obligado. Esa gran epopeya que tuvieron que pasar muchos años, desde 1845 hasta el 2011, para que se la reconociera como una de las dos grandes epopeyas militares de la Argentina. Inclusive hay todavía gente que sigue diciendo que fue una derrota. No fue una derrota, hubo un primer combate, que fue de la vuelta obligado, en el que las fuerzas invasoras avanzaron porque no podían ser contenidas, pero luego en todas las demás acciones, que fueron muchas, fueron derrotados. Tal es así que finalmente Inglaterra y Francia se rinden ante la Argentina de la Confederación de Rosas, ¿no? Pero hay otro hecho que a mí me parece, al cual le he dedicado un libro. A esta altura de mi vida, cuando yo hablo, creo que en el fondo también hay una esperanza de que alguien tome la posta y la siga. Y esta merece ser seguida, o sea, no puede quedar acá. Es una reivindicación que es, se los digo así, hecho y derecho. Nuestra historia oficial niega que el 29 de junio de 1815 hubo una declaración de la independencia, previa a la de Tucumán. La de Tucumán fue 1 año y 10 días después. 29 de junio de 1815 se declara la independencia en Entre Ríos, en lo que era territorio de las Provincias Unidas, territorio artiguista. Artigas fue un gran jefe popular a quien las manipulaciones de nuestra historia, si le preguntamos a la gente quién era Artigas, un prócer independentista uruguayo. Artigas nunca quiso la independencia de la banda oriental, nunca. Tuvo 2 veces la oportunidad de independizar la banda oriental, que fue cuando 2 directores supremos, que fue Alvear y le ofrecieron llevarse la banda oriental y no seguir molestándolo, digamos, al poder porteño con el resto de las provincias litorales. Artigas llegó a tener un gran poder de influencia sobre todas las provincias litorales. Se llamaron las provincias libres, los pueblos libres, que eran las Misiones, Entre Ríos, Concepción del Uruguay, perdón, la ciudad donde se hizo la declaración de independencia. Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, las Misiones, la banda oriental, todos esos eran los pueblos libres. Y esos pueblos libres se congregaron en un congreso que se llamó el Congreso de los Pueblos Libres, Congreso Oriente, y refirmaron la Declaración de la Independencia. Quiero darles algunas evidencias.
que son algunas evidencias. En las instrucciones artiguistas para la Asamblea del año 13, en la Asamblea del año 13 fue una asamblea que se reunió para declarar la independencia. Lo que pasa es que instrucciones de Inglaterra, acá la obedecían los miembros de la Logia Lautaro, que eran la mayoría de los delegados. A la Asamblea del año 13 les decía, señores, independencia no. ¿Qué pasaba? Que Inglaterra ya había obtenido lo que quería, que era el mercado del Río de la Plata. No estaba interesado en decretarle, en apoyar la independencia, uno porque era aliado de España contra Napoleón, o sea que no quería crearle un problema a un aliado. Dos, porque si había un país colonial, era Inglaterra, no iba a andar andando fomentando sublevaciones coloniales. Así que Inglaterra dice, señores, júntense, pero olvídense de la declaración de la independencia. No se declara la independencia, bueno, realmente tardamos 6 años en declarar la independencia. Hubo que esperar hasta 1816. Pero Artigas y los suyos, ya para ellos, ya el 25 de mayo es un acto independentista, cosa que no es para los demás. Como ustedes saben, en la acta del 25 de mayo no se nombra la palabra independencia. Insisto, tiene que pasar hasta 1816 por todos los devaneos, negociaciones que se iban haciendo a lo largo del tiempo. En las instrucciones artiguistas para la Asamblea del año 13, en su encabezamiento, antes del articulado se leía, textual, primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España debe ser totalmente disuelta. ¿Qué está diciendo Artigas? Señores, 25 de mayo es la independencia. No hay tutía. Pueden negociar lo que quieran, traer príncipes europeos, pero el 25 de mayo para mí y para los míos es la independencia. 2. El rechazo de los delegados a la citada Asamblea del año 13, que no cumplió con su inicial propósito, no disminuyó la obstinada, del rechazo que dijimos por la acción de Inglaterra, no disminuyó la obstinada decisión de Artigas y de otros gobernadores federales en declarar la independencia de las Provincias Unidas, como entonces se llamaba nuestra Argentina, lo que los llevaría a aprovechar la primera oportunidad propicia para hacerlo. Claro, ustedes saben que la idea de la lealtad a Fernando VII se mantuvo durante bastante tiempo. Yo tengo un documento del Triunvirato de 1812 en que comienza en nombre de Fernando VII. Y ustedes saben que la bandera que crea Belgrano es una bandera española para continuar con la idea de que en realidad no es un gobierno, no es un movimiento independentista, es un movimiento que recupera la soberanía para supuestamente devolvérsela a Fernando VII cuando salga de la prisión, cosa que luego no sucede. En la memorable oración inaugural del Congreso de Tres Cruces, un congreso previo al Congreso de los Pueblos Libres, el caudillo oriental Artigas expresó: la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de nuestra revolución. La unidad federal de todos los pueblos e independencia, no solo de España, sino de todo poder extranjero. 1812. Artigas sigue reafirmando la idea de la soberanía e independencia. 4. Esto es muy interesante.
Cuando Artigas tomó conocimiento de la Declaración de Independencia en San Miguel de Tucumán, el 9 de julio de 1816, le escribe al director supremo en Buenos Aires, Juan Martín Pueyrredón: ha más de un año que la banda oriental enarboló su estante tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará usted, su excelencia, presente al soberano Congreso para su superior conocimiento. Hay algo de ironía en esto, ¿no? Le está diciendo: señor, me parece bárbaro que hayan declarado la independencia en Tucumán, pero le advierto que yo lo hice el año pasado. Se lo está comunicando formalmente. 5. Esto es un dato capital y tiene que ver cómo las omisiones no son ingenuas. Si yo les dijera a ustedes, si a Tucumán concurrieron todas las provincias que entonces componían nuestro país, ustedes dirían que sí. Fueron todas las provincias, se juntaron, se juramentaron, debatieron. ¿Y saben qué? No. A Tucumán no fue ninguna de las provincias que les acabo de nombrar, provincias litorales, pueblos libres, provincias artiguistas. A Tucumán no fue la Banda Oriental, no fue Santa Fe, no fue Entre Ríos, no fue Corrientes, no fue Las Misiones. ¿Por qué? Porque ya estaba, ya lo habían hecho. Además, a Tucumán iba a Buenos Aires, que era el gran, como ustedes saben, Artigas fue el gran enemigo de Buenos Aires. Mejor dicho, Buenos Aires lo puso a Artigas como su gran enemigo, porque su proyecto de país era otro, porque su carisma era inmenso. Hay mucho para hablar, ¿no?, de esto. Por ejemplo, Buenos Aires fomenta la invasión portuguesa a la Banda Oriental, desde Brasil, ominosamente. Tema que después a la larga determina que perdamos Uruguay, no que soy Uruguay. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa con los que van, los delegados? Hay algo que caracteriza al Congreso de los Pueblos Libres, es que hay menos doctores que en Tucumán. Es un congreso, diríamos, más de charrúas, de indios, de guaraníes, de criollos, de gauchos. No se preocupan tanto por las formalidades, no hay actas tan depuradas como la de Tucumán, no hay un secretario tan obsesivo como fue Paso. Ahora, ¿qué es lo que manifiestan los delegados? Porque todas estas provincias, los pueblos libres mandan delegados. Por ejemplo, el Cabildo de Corrientes, las instrucciones del Cabildo de Corrientes a su delegado en Concepción del Uruguay le dice: viéndose penetrado de la utilidad y necesidad de convenir, consultando la beneficencia del pueblo, su representado, con las benéficas y liberales ideas con que el señor general Artigas promueve la santa causa de los pueblos para colocarlos en el goce pacífico de sus primeros derechos, las cuales ni son opuestas, bueno, es una forma, ¿no?, al sistema esencial de la América, ni se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al general don José de Artigas por protector.
Las instrucciones que llegó el delegado santafesino al Congreso de Oriente, al Congreso de los Pueblos Libres, reproducían casi literalmente las enviadas en 1813 a la Asamblea reunida en Buenos Aires. Decían, pedirá la declaración absoluta de la independencia de la corona de España y familia de los Borbones. Más claro, esas son las instrucciones del delegado de Santa Fe. Y los demás delegados tuvieron más o menos esas instrucciones. Vemos otro fenómeno, por ejemplo, las provincias adheridas al federalismo arteguismo, a las provincias litorales, se reconocían como pueblos libres y daban al jefe oriental el título de protector de los pueblos libres. La palabra libre está Congreso de los Pueblos Libres, pero ¿libres de qué? ¿De qué se declaraban libres? Somos los libres. ¿Libres de qué? Obviamente libres de la tutela hispánica, en primera instancia, pero luego también del autoritarismo porteño. Pero por algo eran libres, siguiendo con el tema de la independencia. Un argumento en contra, los que argumentan en contra de la existencia de este Congreso, es que no hay actas, que no se encontraron actas. En épocas, las actas del Congreso de Tucumán se perdieron. Fueron recuperadas porque casualmente Serrano, uno de los secretarios, tenía una copia y pues se pudo tomar de ahí. Pero eran épocas de chasques que eran asaltados en el camino, eran épocas de guerras, Además, ya le digo, fue un congreso muy poco formal, muy pocos doctores. ¿Cuál es la característica de este congreso? Hay algo interesante que habla de cierta, digamos, esto todavía no es, estas situaciones tan demostrables no han merecido un debate del nivel que corresponde a un hecho como este, ¿no? Inclusive una vez conversé con un intendente, no sé si sigue siendo, de Concepción del Uruguay, y le pregunté, ¿por qué usted no toma esto como un hecho tan clave que podría favorecer tanto a su pueblo? Hay un turismo histórico, fíjese usted lo que pasa con San Pedro con la vuelta obligado, ¿no es cierto? Me dice, lo que pasa es que si reivindicamos a Artigas, podemos quedar mal con Ramírez. Ramírez es el otro. Contestación absolutamente absurda. Efectivamente, Ramírez y Artigas, habiendo sido aliados, al final se enfrentan entre sí, pero me parece un argumento tan poco. Después hay otra cosa que hace inexplicable, porque más allá de la diferencia ideológica que hay entre los dos congresos, miro porque no quiero extenderme demasiado para no romper la paciencia. Fíjense la importancia en provincias, en gente, en todo lo que ustedes quieran medir del Congreso de Oriente, de los Pueblos Libres, es prácticamente la misma del Congreso de Tucumán. Entonces, cuando ustedes ven en un mapa el dibujo de los dos, del alcance de las dos provincias, no hay gran diferencia a favor de Tucumán. Las provincias adheridas al Congreso de los Pueblos Libres fueron muy importantes. Quiero aclarar que Córdoba envió una delegación a los dos congresos. Pero hay algo que es interesante de la ceguera de poder realmente aceptar, ya digo, las circunstancias federales son difícilmente aceptables para la historia unitaria
Y esta es una instancia federal, provincias federales. Que Tucumán son las provincias del oeste, del lado suyo sería este, ¿no? Son las provincias andinas, la provincia del noroeste, altoperuanas, en esa época eran parte de nuestro territorio, y Buenos Aires, que va ahí porque está en guerra con las provincias litorales. Las provincias litorales son el este, ya has dicho, provincia de Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Las Misiones. O sea que evidentemente hay una articulación. Diríamos que responden a una pulsión independentista que no se puede postergar. O sea que se puede aceptar como un hecho geográficamente, diríamos, lógico. Sin embargo, ni siquiera eso les permite poder, no ya aceptar, debatir estas circunstancias. Como estamos hoy hablando además de qué es esto de los sectores populares y el liberalismo, si hay algo que realmente caracterizó al Congreso de los Pueblos Libres, que diferenció del Congreso de Tucumán, fue los contenidos populares, diríamos, los contenidos ligados a la sensibilidad social de un personaje como Artigas, un extraordinario personaje que nos lo han querido reducir a ser un prócer uruguayo equívoco, ¿no es cierto? O sea, como si hubiera querido la independencia de Uruguay. Primero, yo diría que lo que Artigas y los suyos ponen en marcha son las grandes asambleas populares. Artigas toma sus decisiones en grandes asambleas populares, convocados, gauchos, pueblos originarios, criollos, y allí es donde se toman las decisiones. Y después hay algo extraordinario. En las bases de este Congreso, lo que se aprueba en este Congreso, que luego quedará sin mayor, como ustedes saben, Artigas finalmente derrotado. Tiene que pelear contra Buenos Aires, contra sus ex aliados Ramírez y López, tiene que pelear contra los portugueses, tiene que pelear contra los españoles. Finalmente termina exiliándose en Paraguay, donde termina su vida, sin volver al Uruguay. Ese estaría para otra charla. Algo muy apasionante del Congreso es el tema, cuando no estaba prácticamente en ningún lugar de Latinoamérica, son el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. 29 artículos que encierran, fíjense ustedes, la primera reforma agraria de Latinoamérica. Ya ustedes qué sorpresa, ¿no? Asambleas populares, reforma agraria. Está bien. Mejor no hablemos de esto, ¿no? Ese reglamento decretaba, fíjense ustedes, la confiscación de propiedades, textual, de malos europeos y peores americanos. Curioso, ¿no? Malos europeos y peores americanos. O sea, los adversarios de la Revolución Patriota. ¿Para qué se los confiscaba? Para distribuirlas entre las bases populares que constituían la fuerza del artiguismo. O sea, la fuerza de Artigas era los sectores populares, los originarios, los criollos, los charrúas, los querandíes, los guaraníes, los gauchos.
Y entonces una frase inolvidable del reglamento que dice, como digamos la idea era distribuirlo entre los sectores populares, confiscado a los malos españoles y peores americanos. ¿Para qué se los confisca? Es para los más infelices serán los más privilegiados. Textual. Qué frase, ¿no? Los más infelices serán los más privilegiados. Así predicaba el bando difundido y se incluyó en el reparto a, abre comillas, los negros libres, los zambos de toda clase, los indios y los criollos pobres. No cualquier criollo, los criollos pobres. Se repartirán en propiedad parcelas de legua y media y se entregaron entre 100 y 400 cabezas de ganado. Eso entre los... Eso es una de las... Lamentablemente esta reforma agraria solo se pudo poner en práctica en un principio, porque ya dijimos, luego Artigas, que Buenos Aires lo vivió como un gran enemigo. Pudo, por ejemplo, cuando San Martín esperaba refuerzos que había quedado, que le enviaría Pueyrredón, luego de su conversación en Córdoba, cuando San Martín lo había propuesto como director supremo, Pueyrredón, impulsado por la política porteña, enviaba sus mayores recursos a las fuerzas destinadas a combatir a los caudillos federales, especialmente a Artigas, ¿no? Bueno, quería contarles, espero que no haya sido demasiado larga, cómo son estos temas de la historia. Seguramente podemos hablar también de otras ciencias humanas, pero yo puedo hablar de historia. Cómo la historia que nos cuentan no es una historia banal, no es una historia natural, es una historia fundada que tiene objetivos políticos, ideológicos, y que es una tarea que yo llevo adelante hace mucho tiempo, no con mayor o menor éxito, tratar de desmontar la supuesta ingenuidad de una historia que nos cuentan y que nos enseñan, ¿no? Y aprender a leerla, aprender a descubrir aquello que nos quieren ocultar. Bueno, muchas gracias. Agradecemos con un fuerte aplauso a Pacho O'Donnell por brindar esta clase magistral de la Escuela Luján para el Pensamiento Nacional. Agradecemos también la presencia de vecinos y vecinas de nuestra ciudad y los esperamos en próximas ediciones. Buenas noches.